mí es un gusto saludarles, estimados compañeros y compañeras y tutora de la UNED. Mi nombre es Diana Solórzano Chavarría, estudiante de la UNED en la carrera de Licenciatura de Registros y Estadísticas de la Salud. En esta presentación les hablaré sobre los principios que rigen los ciclos de vida de la información en el proceso de depuración de la documentación y el uso de esta posterior en las instituciones de salud. Para poder abarcar este tema, es de gran importancia definir los siguientes conceptos. Registros de la salud. Se definen como el conjunto de evidencias escritas o digitales que respalda en todos sus alcances la atención brindada al paciente, ya sea de urgencias, hospitalización o consulta externa. En este caso, los funcionarios del Departamento de Registros de la Salud son los encargados de realizar todos los trámites en las que, ya sea que el paciente va saliendo del médico y el funcionario de redes le debe de entregar su documentación, sea de una manera exitosa y se le brinde un excelente servicio al usuario. Expediente. De acuerdo al artículo 1 del Reglamento de Expediente de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, se define como el conjunto de documentos derivados de la atención de una misma persona y eventualmente del producto de la concepción, que en un establecimiento permanecen archivados bajo una misma identificación con carácter de único. Documento de archivo. El Diccionario de Terminología Archivística, elaborado en 1993 por la Dirección de Archivos Estatales Españoles, lo define de esta manera. Un documento de archivo es el testimonio material de un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por personas físicas o jurídicas públicas o privadas, de acuerdo con unas características de tipo material y formal. Depuración. La depuración en el contexto archivístico es entendida como la operación que consiste en sustraer el archivo de concentración, los expedientes, cuyo término de conservación ha sido prescrito, a fin de darles de baja definitivamente, con la intención de no saturar el archivo histórico con documentos que carezcan de valores secundarios, esto como resultado de un producto de análisis aplicado de los mismos. Ciclo de vida de un documento. Es la secuencia de fases que atraviesa un documento, así como el tiempo establecido que debe permanecer en cada etapa desde que se crea hasta su archivo o destrucción. Todo ciclo vital se deriva del concepto de la vida de un organismo biológico: nacer, vivir y morir. Este concepto se desarrolló a comienzos de los años 30 del siglo XX en Estados Unidos. Lo que hace es comparar la información documental con un organismo vivo, es decir, considera que el documento nace como una fase de creación, vive, visto desde una fase de mantenimiento y uso, y muere, visto desde una fase de expurgo o destrucción. De acuerdo a la definición anterior, nacen de esta diferentes fases, dentro de las que se pueden mencionar. La creación consiste en la preparación de un borrador con una estructura predeterminada. Este documento pasará por diferentes manos, con lo que tiene que respetar una estructura, unas normas de redacción para que todos los empleados que estén involucrados en su consulta o involucrados en la manipulación puedan entenderlo. Un ejemplo de ello sería en el área de archivo de registros médicos. Cada documento debe de pasar por ciertas estructuras y ciertas normas para que luego los empleados lo puedan utilizar. Organización y clasificación. Gracias a los metadatos es posible etiquetar documentos. Normalmente se usan para la administración de los documentos electrónicos. Los metadatos proporcionan un contexto, descripción e información adicional como el título, la persona que lo creó y cuándo lo creó, a qué departamentos pertenece, cuándo se modificó por última vez y por quién tiene acceso o quién puede actualizarlo.
Estas etiquetas o metadatos dan lugar a la clasificación y organización de los documentos, la cual sirve de utilidad en cada uno de los pasos del ciclo de vida de un documento y para procesos relacionados como Records Management. Colaboración y revisión. En esta fase es necesaria la aportación de un granito de arena por parte de cada una de las personas que, de una forma u otra, tienen influencia sobre el documento. En muchas ocasiones es necesario trabajar de forma simultánea o compartir información. Un buen ciclo de vida debe de establecer diferentes niveles de acceso para los documentos y así evitar la desorganización en este flujo de colaboración. Esto puede variar desde la simple aportación de opiniones hasta la responsabilidad total del documento, manejado por ejemplo, desde los aspectos financieros y políticos de la empresa. Verificación. La empresa selecciona qué versiones del documento se entregarán a la siguiente persona de la cadena para que visualice o edite. Esta fase implica el cumplimiento de unas normas de calidad, por ejemplo, las normas ISO. Por último, la fase de permanencia o eliminación se ocupa de garantizar tanto la permanencia de los documentos como su eliminación dentro del archivo digital de la empresa. Se seleccionan qué versiones del documento se van a guardar y cuáles no es necesario mantener. En esta etapa es fundamental el cumplimiento de las normas vigentes para la destrucción de los datos que han pasado en cierta cantidad de tiempo. Para la realización de cada uno de estos ciclos, existen diferentes principios para la parte de depuración de los documentos, dentro de los cuales vamos a mencionar a continuación. Primero tenemos el principio legal. Este proceso debe de hacerse una vez que los documentos han perdido su valor y su utilidad administrativa, además de que no representan valor histórico que justifique su conservación. La eliminación debe de hacerse siguiendo de manera estricta las normas establecidas y según los plazos. Principio apropiada e irreversible. La eliminación usará cualquier método que garantice la imposibilidad de reconstrucción de los documentos y su posterior utilización, así como la recuperación de cualquier información contenida en ellos. Es ideal que el método que se use sea respetuoso con el medio ambiente, ya que para los materiales nocivos o tóxicos se deben de tomar precauciones extraordinarias utilizando un reciclado químico. Las autoridades deben de vigilar que la destrucción de la documentación se efectúe de acuerdo a las normas de protección medioambiental con un sistema de reciclaje adecuado para el material en que se soporta la información. Luego tenemos el principio de segura y confidencial. Los documentos que se van a destruir deben de estar protegidos frente a posibles intromisiones externas hasta su destrucción. No deben de permanecer en espacios abiertos, amontonarse ni dejarse en lugares de paso. Las instalaciones donde se almacene la documentación a eliminar deben de contar con medidas de seguridad garantizadas. Así como los documentos no deben existir más tiempo del establecido, tampoco deben de conservarse más del tiempo necesario. Esto no solo proporciona seguridad, sino que minimiza los costos de custodia. Por último, tenemos el principio de documentación. Este proceso debe estar documentado por medio de un acta de eliminación, en el que conste la fecha de destrucción, el método utilizado para la misma, un listado de los documentos eliminados, la firma de la persona que supervisó la destrucción y por último la norma a la que se acoge para poder realizar dicha destrucción. La destrucción física de unidades o series documentales solo debe realizarse una vez que haya sido perdida completamente su valor y su utilidad administrativa.
además de que no presenten ningún valor histórico que justifique su conservación permanente. Siempre se realizará fruto de una eliminación reglada y autorizada. La eliminación debe hacerse en seguimiento estricto a las normas establecidas por el organismo con capacidad decisoria que establezca los plazos y si la documentación es de conservación permanente o susceptible de ser eliminada. Salud. Este ciclo señala que, como todo material documental, los registros evidencian la atención a los pacientes. También muestra las diversas etapas por las que pasan desde su creación, de acuerdo con las necesidades específicas, hasta su descarte, según lo permita la normativa vigente. Primeramente tenemos el ciclo vital de la creación, en donde se crea el registro. La creación del registro corresponde a una necesidad del sistema de información para capturar datos que reflejen la actividad específica a la que se refiere. Luego tenemos el periodo activo. Este es el lapso durante el cual los registros que contienen la evidencia de la atención permanecen en frecuente movimiento por la actividad misma, generada a partir de las necesidades del paciente. Una vez que el registro ha cumplido con su periodo de actividad, se determina su inactividad. En esta parte vemos el periodo inactivo, que es el número 3. En este pasa a un estado pasivo, según los criterios preestablecidos. Por último, los documentos inactivos se pueden descartar siempre y cuando se garantice su conservación por otros medios. En este caso, tenemos el punto número 4, que es cuando se descarta el registro. De no existir un programa que garantice el ciclo vital descrito para los registros de salud, se pueden presentar las siguientes situaciones. Los volúmenes de documentos se tornan inmanejables, el recurso humano debe invertir más tiempo en los procesos de recuperar la información, los costos en términos de espacio y de materiales requeridos aumentan y los registros de pérdida de información son mayores. Es por esta razón que siempre se recomienda realizar todos los ciclos vitales de los documentos, en este caso enfocados en los registros de la salud. Tenemos además los métodos de conservación de expedientes de salud, los cuales son variados y se sujetan a las necesidades de cada establecimiento. Podemos encontrar las ventajas y las desventajas de cada método en su forma original, en su forma de destrucción total y en total o parcial destrucción. Para otros métodos, tenemos la parte de su forma original en la que se derivan dos de ellas. La total se considera imprescindible la información clínica para los diferentes usos. Por tanto, los expedientes de salud se conservan en su forma original por tiempo indefinido, o sea, nunca se trasladan a ningún otro medio, aun cuando se trate de documentación pasiva. Esta sería una fórmula idónea de conservación, ya que garantiza los registros físicos originales, pero enfrenta una realidad que no se debe obviar, referida a las ventajas y las desventajas de este método, como la custodia de la documentación, la disponibilidad y su uso. También tenemos la destrucción selectiva, la cual es donde se elimina la información
poco relevante de los expedientes de salud para efectos de atención del paciente e investigación, la docencia y el respaldo legal de la atención según las normas institucionales establecidas. En este método podemos encontrar que se seleccionan documentos, se brinda una responsabilidad legal con espacios físicos y se conservan en el mismo establecimiento. Luego de esto tenemos la destrucción total, con o sin resumen. Estas se derivan en dos métodos, como la destrucción total sin resumen, la cual radica exponiendo muchos sectores, por ejemplo, en los que se dedican a la investigación y a la docencia, básicamente los que documentan cómo es debido la evolución de la atención brindada a los pacientes. Por lo tanto, su uso no es frecuente en nuestro medio y ni está autorizado. En este caso, en nuestro país, utilizamos la destrucción total con resumen. Esta forma de conservarlos busca solucionar los grandes problemas del crecimiento desmedido de los archivos clínicos. No obstante, se mantiene un resumen de la información principal del paciente para que las atenciones futuras de la persona queden respaldadas. En este caso, un ejemplo de ello es que en el archivo clínico de los centros médicos de salud, siempre al realizar una destrucción total, se guarda un archivo y se documentan los informes más importantes del paciente. En este caso, pueden ser mamografías, otras radiografías de gran importancia o laboratorios con diagnósticos que fueron dados anteriormente por el médico, para que no se pierdan en su totalidad. La destrucción total o parcial de los métodos. En este caso, se da la posibilidad de mantener los registros más activos y así funcionan como medios de contención para el archivo clínico. Dentro de esto se puede mencionar el microfilm, el cual es un método de conservación de los expedientes de salud que consiste en un proceso de reducción de los documentos. Debemos mencionar también la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos. Esta ley es vinculante para el manejo de los registros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, por ser una entidad de carácter público. El contenido de esta ley abarca varios temas, por lo tanto se extraen los relacionados en términos generales con los registros de salud. Importantes de la Ley del Sistema Nacional de Archivos 7202, los cuales podemos encontrar el artículo 31, 32, 34, 35, 36 y 37, los cuales son mencionados en el capítulo cuarto de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. Un resumen de ellos es que en cada uno de estos se muestra la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, conformados por todo su órgano de dirección general del archivo, los cuales están encargados de dictar las normas de selección y eliminación de los documentos, así como la resolución sobre la consulta para eliminar los documentos que son de valor científico-cultural. Además de que cada miembro de esta comisión trabajará en forma ad honorem. Gráficas. Muchas gracias.